Señor, te damos muchas gracias por esta preciosa mañana. Gracias, Señor, porque tú has resucitado, Señor, en nuestras vidas. Tu gracia, Señor, nos alcanzó. Tu gracia, Señor, nos transformó. Nos diste, Señor, tu perdón. Nos diste tu salvación. Nos diste al Espíritu Santo. Nos diste tu palabra, tu evangelio. Nos diste una nueva vida. Nos diste, Señor, una nueva esperanza, la esperanza de la persona de Cristo que vive en nosotros. Y esta mañana, Señor, como iglesia queremos escuchar tu verdad. Queremos escuchar tu palabra. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo tome nuestra mano, tome nuestra mente y la dirija hacia la verdad, hacia la fuente de vida. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, habla a tu iglesia. Amén y amén. Romanos capítulo 2, versículo 17 al 24. Versículo 17 dice: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Vamos a usar este versículo como prefacio para, ¿no es cierto?, contextualizar un poco lo que estaba sucediendo allá en la iglesia de Roma. El judío, en este caso, por el conocimiento que tenía de Dios y de la ley, póngame atención, iglesia, por favor. El judío, por el conocimiento que tenía de Dios y de su ley, se encontraba en una posición privilegiada. Ellos tenían un nombre que los distinguía como los escogidos de Dios, el pueblo escogido de Dios. Ese era un título, era una bendición, era un privilegio que tenía solamente el judío, el pueblo judío, el pueblo de Israel. Eran conocidos como miembros de la raza escogida, miembros del pueblo santo, del cual eran las promesas. Y ellos tenían también el destino de reinar algún día con el Mesías. ¿De acuerdo? Ese era el destino, ese era el propósito de Israel. El judío estaba reposado en la ley de Dios. El judío se apoyaba en la revelación divina. Y por eso pensaba, aquí está la clave de lo que estoy leyendo, por eso el judío pensaba que estaba ajeno al juicio de Dios. No, Dios no me va a juzgar, Dios no, la condenación eterna no es para mí, el Seol, el Sheol, el infierno, el Hades, no es para mí, porque yo soy el escogido de Dios. Yo soy judío, por favor, yo soy judío, ¿qué me va a pasar a mí? Yo tengo la ley, mía es la ley, los profetas, el rey David, Moisés, Abraham, judío de pura cepa, ¿qué me va a pasar a mí? Y esto era un error grande, porque por eso tenían la tendencia a ser arrogantes. El gentil, en cambio, recuerden que un gentil es toda aquella persona proveniente de cualquier otro pueblo, lengua o nación que no sea la hebrea o la judía, sea griego, sea babilónico, sea medo, sea persa, sea europeo, americano, africano, latinoamericano. Todos los que estamos acá somos gentiles. ¿Hay algún judío aquí? ¿Me voy a bajar los lentes? No, nadie. Muy bien. Entonces, el gentil, por su parte, no tenía esta chapa. El gentil no tenía este sello que decía escogido, que decía, no sé, que de él fuese la ley. No tenía esa chapa. No tenía ese privilegio de ser llamado escogido. Por eso, para el judío, un gentil era alguien de bajo estatus y era una persona considerada con un estatus vil, es decir, bajo, inicuo, pecador. Pero el gentil era distinto al judío.
El gentil no confiaba en la ley. El judío confiaba en sí mismo. Él tenía sabiduría y tenía una capacidad distinta para enfrentar la vida. Era un poco más independiente. No era como el judío, era ley, 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 y afuera de la ley no hay vida. El gentil tenía otro estilo de vida. Y estas dos audiencias, estas dos disciplinas de judíos y gentiles, eran los que componían la iglesia de Roma. Y viene Pablo y les escribe, ¿no es cierto?, por medio de esta carta para unificarlos. ¿Cómo Pablo hace para unificar a estas dos audiencias tan difíciles? El Evangelio, la cruz. Que en la cruz todos somos uno. Que Dios, por medio de la cruz, por medio de su nuevo pacto, por medio de su evangelio, por medio de su sangre, por medio de su reino, por medio de su gracia, no hace acepción de personas. Y Pablo les dice, ahora ustedes son uno. Ahora ustedes tienen que amarse el uno con el otro. Judío, el gentil es tu hermano. Pero ¿cómo se te ocurre? Ese inicuo no es de mi raza. Es tu hermano. ¿Por qué? Porque Cristo está en ti y Cristo está en él. No hay diferencia ahora. Esto Pablo se lo está diciendo a los judíos convertidos, a los judíos que dejaron el judaísmo y se convirtieron a Cristo, porque hubieron muchos judíos que no se convirtieron hasta el día de hoy. Y este era el dilema. Me voy a tomar un poco más de tiempo para explicar este mensaje porque la verdad se necesita. Y en el versículo 17, Pablo está escribiendo diciendo, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, tienes la chapa de judío, tienes el título, el sello de ser escogido, santo. Tú te apoyas en la ley, tú te glorías en Dios. Vemos dos cosas en el versículo 17, dos cosas. Primero, es que el judío, la ley era su vida, la ley era su escudo, la ley era su refugio. Pero aquí está, que el judío no practicaba lo que decía que era. ¿Cómo se llama el título de este mensaje? Conocimiento sin práctica. Más le vale que haya traído alcohol, hermano. Más le vale que haya traído alcohol para ponerse aquí en el hombro. Porque creo que el Espíritu Santo, no yo, Dios, quiere sacudir el polvo de tu vida. Dios quiere sacudir tu corazón esta mañana. Y mi oración esta mañana, créanme que por eso yo llegué un poco tarde a la iglesia hoy. Estuve teniendo un tiempo de oración en mi oficina. Este mensaje yo lo preparé en la semana, jueves, miércoles habrá sido. Pero un día antes, ya sea el sábado o el domingo en la mañana, pues me levanto, tengo mi tiempo con el Señor, leo mis notas, me nutro una vez más, ¿no es cierto?, de lo que se ha escrito. Y el Señor hablaba en mi corazón fuertemente esta mañana y me decía, yo le quiero hablar a mi iglesia, yo le quiero hablar a mi pueblo. ¿Tienes la valentía para ser usado para eso? Sí, Señor. Soy tu hijo y sabes que aunque me cuesta a veces obedecer lo que me pides, te obedezco. Entonces el judío tenía esta característica de no practicar lo que decía que era. Y el gentil se enojaba por eso. El judío se jactaba en Dios. Sí, no, nosotros somos grandes siervos de Dios. Claro que sí, no, sí. Pero no guardaban su testimonio. Versículo 18, y conoce su voluntad, judío, dice Pablo, conoce su voluntad, eres instruido por la ley, apruebas lo mejor, ya sea que haya sido fariseo o cualquier persona que ocupó un cargo en el estatus de la ley judía. Conoces la voluntad de Dios, no les estoy hablando a ignorantes, dice Pablo. Tú conoces su voluntad, judío, eres entendido sobre su verdad, has sido instruido desde niño en las escuelas rabínicas para conocer aún más de la ley de Dios. Y por eso apruebas lo mejor y tienes un cargo oficial en el pueblo.
Pablo era judío también, de pura cepa, de pura sangre era judío Pablo. Pablo fue criado también en las escuelas rabínicas. Pablo fue un gran fariseo. Que nadie, dice en Gálatas, nadie me ganaba a mí. Nadie era mejor que yo. De mis contemporáneos, a todos me los paseaba. Nadie memorizaba como yo. Nadie explicaba mejor que yo. Nadie tenía las revelaciones como yo, dice Pablo. Nadie era más celoso por la ley de Dios como yo. Sin embargo, dice Pablo, en Filipenses lo estimo por basura. Mis títulos, quién yo era, lo que yo logré, mi técnico, mi licenciatura, mi magíster, mi doctorado y mi posgrado, todos los posgrados en divinidad y en teología sistemática y en teología práctica y en teología bíblica, histórica y en las 5 ramas de la teología, Pablo dice, me da lo mismo. Para mí, el vivir es Cristo. Si yo me glorío en Cristo, eso es todo, dice Pablo. Y a ti, judío, que te estoy hablando, te jactas de la ley, tú conoces a Dios, tú haces supuestamente su voluntad. Versículo 19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Mira, judío, el llamado que tienes, mira la labor que tienes. Mira, pueblo de Dios, pueblo de Israel, por lo cual fuiste llamado para que fueses luz para los que están en tinieblas. Versículo 20. Versículo 20. Eres instructor de los indoctos, eres maestro de los niños, que tienes la ley de forma de ciencia y de verdad. Eres instructor de los indoctos. Pablo aquí está diciendo, eres responsable por el entendimiento que tienes, eres responsable por la luz que tienes. Un día te vas a parar delante de Dios y Dios te va a juzgar y te va a decir, ¿qué hiciste con el conocimiento y la luz que por mi gracia te di? ¿La guardaste bajo la repisa? ¿La metiste bajo la cama? ¿O vas a entregar ese tríptico cuando salgas de la iglesia? Bueno, versículo 21. Tú, judío, que enseñas a los demás, que le tiras la ley a los demás, que les pones la ley en los demás, que cargas al pueblo de Dios con el yugo de la ley. Tú que dices de que eres justo, que caminas así por las calles, que ayunas, que de los que 2 que entraron al templo, eres el que dice, no, yo no soy como aquel, yo soy exquisito, soy especial. Sí, tú, a ti que me estás escuchando, ¿no tienes la capacidad de enseñarte a ti mismo? No tienes. No te enseñas a ti mismo, dice Pablo en el versículo 21. Tú que predicas que no has de robar y robas. Tú que sorprendiste a la mujer con el flujo de sangre, la mujer en adulterio, pero después de eso te fuiste para tu casa y tu burro se cayó en un hoyo en el día del reposo y lo sacaste, trabajaste y rompiste la ley, pero como nadie te vio, calladito. Hipócrita, mentiroso. A ti, judío, te hablo, dice Pablo. ¿No tienes la capacidad de enseñarte a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar y robas. Complicado. Vamos a nuestra primera pregunta de aplicación. Vaya a su hoja, por favor. Vaya a su hoja, porque el título de este mensaje es Conocimiento sin práctica. Y la primera pregunta de aplicación dice, mencione 2 áreas de su vida en las cuales usted profesa, pero no practica. Sea honesto, hermano. Sea honesto. Sea honesto. No le tiene que enseñar esta hoja a nadie. Llévesela, guárdela y úsela en sus tiempos de oración en la semana. Voy a confiar en el Señor que usted tiene sus tiempos de oración en la semana. Voy a confiar en el Señor que usted tiene una relación personal con Cristo. ¿Sabía usted que Pablo aquí en Romanos está escribiendo con dureza, pero con amor, pero con gracia?
Allí dice mencionar área, mencionar área. Mencione el área en su vida en la cual usted dice que es lo que es, pero le cuesta en su testimonio. Profesa, pero no practica. Responda a la pregunta, hermano. Sea honesto con usted mismo y delante de Dios. Matrimonios, específicamente matrimonios, escriban. Versículo 22. Tú que dices que no se ha de adulterar y adulteras, judío. Tú que abominas los ídolos y cometes sacrilegio. Iglesia, esta conducta resultaba en afrenta y deshonra para Dios y los gentiles. Aquí está la clave. Aquí está, por favor, póngame atención acá. Aquí está la clave. Los gentiles que miraban semejante hipocresía no podían hacer más que despreciarlos a los judíos. Despreciarlos. ¿Te cae bien a ti el hipócrita? Qué complicado. Y créanme que sé lo que estoy diciendo. Es un terreno muy delicado. Este mensaje está siendo grabado. Y el gentil, al ver la conducta del judío que profesaba pero no practicaba, era como... ¿Y ese es el evangelio que quiere que yo siga? No. El problema del judío era doble. Uno, porque no tenía la capacidad de enseñarse a él mismo. Y dos, porque ese tipo de conducta contribuía al endurecimiento de los corazones de los no creyentes. Así de fácil. Es un doble problema. Versículo 23. Tú que te jactas de la ley y con infracción de la ley deshonras a Dios. Tú que te jactas de que eres luz, pero deshonras a Dios, no cumpliendo lo que dices que eres. Versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por culpa de ustedes. Dios era blasfemado por los no creyentes por causa del mal testimonio de los judíos, y tanto el judío como el gentil estaba bajo pecado porque uno no cumplía lo que decía y el otro no quería nada con Dios. Los dos eran considerados y estaban bajo pecado por esta conducta. Vámonos a la aplicación, iglesia, miren. Es exactamente lo que pasa hoy en día. Es exactamente lo que pasa hoy en día. Muchos cristianos tienen conocimiento de Dios, pero no pasa más que solo teoría. No pasa más que solo teoría. Conocimiento que no afecta su vida, no transforma su carácter, no transforma su alma. Profesa, pero no practica. Una cosa es creer, otra cosa es hacer. Son dos cosas muy distintas, pero van de la mano. Da lástima decirlo, sí, da lástima decirlo, pero estos judíos a los cuales Pablo les está hablando, hoy en el 2024 tienen muchos seguidores. Hay muchos que siguen este ejemplo. Hablo de la iglesia del Señor, hablo de una organización aparte de la iglesia del Señor, de cualquiera de los 5 ministerios que existan, sea pastor, sea maestro, evangelista, sea una iglesia, sea un orfanato, sea un centro de niños, sea una organización misionera, para todo el cuerpo de Cristo. Cristianos que conocen la verdad, vienen al conocimiento de la verdad, pero viven como paganos. Dicen, pero no hacen. Pablo muestra un enorme contraste entre situación y actitud. Esta es la situación, esta es la verdad, pero esta es la actitud que acompaña a esa verdad. Estamos en aplicación, ya terminamos de leer los versículos.
Muchos dicen, yo no tengo dinero. Bueno, yo quiero dinero, necesito dinero, pero no le gusta trabajar. Le rogamos a Dios en nuestras oraciones que nos ayude, que nos ayude, que nos provea, pero salimos de nuestro tiempo de oración y pisoteamos al prójimo. Eso es conocimiento sin práctica. Pastor, ¿quién es usted para hablar así? No soy nadie. La verdad, no soy nadie. Pero el que está dentro de mí, que es Cristo, que es Dios, ese sí es alguien. Y es Él quien te está hablando. Es así. La lista continúa. No el político, no los políticos, no el concejal, el alcalde, no la MUNI, corrupción, todos roban, todos mienten. ¿Y usted, hermano, dice la verdad? ¿Usted es sincero con Dios? No, los políticos, la MUNI, olvídese de eso, piensa en usted. ¿Usted dice la verdad? En su matrimonio, esposos, esposas, o tienen secretos sucios, guardados. Algo que no hice hace 2 años, algo que hice hace 2 años, hace 3 años, pero todavía no se lo digo a mi esposa porque tengo miedo a que se enoje o a que me deje o a un conflicto. Diga la verdad, hermano. No, pero los políticos, no, el concejal. No, sí, conocimiento sin práctica. Así se llama este mensaje. Y es la palabra de Dios la que está hablando. Lo que busca Dios, lo que busca la palabra de Dios, son corazones que deseen obedecer para hablar lo que está aquí. Y ese es el desafío, ese es mi desafío personal. El problema, iglesia, es que exigimos más de lo que damos, esa es la verdad. Exigimos más de lo que damos, nos ponemos exigentes y exigimos más de lo que damos. Queremos que nos amen, queremos que nos respeten. Pero usted ama, usted respeta. Piensa en esto, medite en esto. Es fácil decir, no, sí, yo ayudo, yo apoyo. Sí, está bien que lo haga, de verdad, gloria a Dios. Pero lo que es difícil es decir, hermano, aquí está, lo que es mío es suyo. Tome, yo lo necesito menos que usted. Eso se llama el conocimiento sin práctica. Hermanos, yo conozco gente, créanme. Conozco gente con mucho dinero, gente rica. Pero es gente muy humilde, muy sencilla de corazón. Y he conocido y conozco gente muy pobre y orgullosísimos. Es terrible. Es una realidad. Es así, es conocimiento sin práctica. Exigimos lealtad y no somos leales. Cristianos pillos que juegan a sacar la vuelta. Queremos a gente real. Yo me quiero rodear solo de gente real, pero tú eres real. Hermanos, esto tiene 2 nombres. Se llama hipocresía o doble moral. ¿De acuerdo? Doble moral o hipocresía. Conocimiento sin práctica. Tú, judío, que enseñas, que dices, ¿no tienes la capacidad de enseñarte a ti mismo? ¿No puedes enseñarte a ti mismo? No crean que mis notas, estas listas, son sacadas del texto. Por eso mejor, hermano, ame a su prójimo. Diga la verdad. Practique lo que dice que es. Y si usted no tiene la capacidad de practicarlo, quédese callado mejor. En serio, es una realidad. Estoy corto de paciencia, mejor me quedo callado. Estoy corto de esto, mejor me callo, mejor no participo, mejor me quedo aquí. Como un dicho que dice allá en mi país, machete, quédate en tu estuche. Quédate allí mejor. Hermanos, sinceramente, yo en lo personal estoy cansado y lo digo
con sinceridad, que de verdad estoy cansado de ver conocimiento sin práctica. Porque Dios somos llamados a dar una y otra vez, hasta que las ganas de dar superen a nuestras ganas de recibir. Y no hablo de dinero, pero dar tiempo, dar amor del Señor, entregar. ¿Y qué tiene que ver eso con este mensaje? Bueno, tiene que ver que el conocimiento sin práctica tiene un nombre y se llama pecado. Salvador, ¿usted tiene un versículo bíblico que fundamente lo que usted está diciendo? Sí, lo tengo, Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en este mensaje. En el versículo 24 específicamente, léalo otra vez, dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, entre los no creyentes, por causa del mal testimonio de ustedes, gentiles. Iglesia, he escuchado a gente decir, creo en Dios, pero no creo en la iglesia. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se puede decir que alguien es creyente y no se congrega, no ama a la iglesia? O por lo menos, si no se congrega, pero crea en la iglesia, hermano. Es el método, el elemento que Dios ha dejado y ha perdurado por 2024 años. Pero ¿dónde está la clave? ¿Por qué gente dice que creen en Dios y no creen en la iglesia? Por el mal testimonio de la iglesia. No, yo no voy allí porque allí, hermano, el ambiente es tóxico. ¿No han escuchado eso ustedes? ¿O solo yo lo escucho? No, hermano, yo no voy a esa iglesia. Bueno, de eso estamos hablando. Segunda pregunta de aplicación. Segunda pregunta, de hecho allí dice aplicación, 2 puntos. Mencione 2 cosas importantes que ha aprendido de este mensaje y pídale a Dios que le ayude a ponerlas en práctica. Mencione 2 cosas importantes que Dios le ha enseñado o usted ha aprendido de este mensaje hasta ahora. Y pídele a Dios que le ayude a ponerlas en práctica. Sí. Esa es nuestra segunda pregunta. Un mensaje está compuesto por introducción, contenido, aplicación, cierre y conclusión. ¿De acuerdo? Y en este momento ya dimos la introducción, ya dimos el contenido, ya pasamos por la aplicación y ahora vamos al cierre. Después del cierre viene la conclusión. Hermano, si usted, escúcheme bien, si usted ha nacido verdaderamente de nuevo, entonces viva como un escogido de Dios revestido de luz. Y quien te reviste de luz, según el libro de Efesios capítulo 4, es la persona de Cristo, es el Espíritu Santo y su obra preciosa y maravillosa en tu vida. Si usted ha nacido de nuevo, entonces viva como un escogido de Dios, revestido de luz. Si usted se considera una nueva criatura y que las cosas viejas han pasado, entonces refléjelo en su testimonio. No caiga en el conocimiento sin práctica. Porque sí hay algo que sí no se lleva el viento y son las acciones. Son las acciones. Si usted ha sido verdaderamente salvo del pecado, del mundo y del enemigo, de los ataques del enemigo y de una condenación eterna, entonces no caiga en fluctuaciones de pensamientos dudosos, que quizás ni siquiera usted mismo sabe lo que es. Si usted
si usted se considera un verdadero discípulo de Cristo, si usted se considera un verdadero discípulo de Cristo que verdaderamente se ha negado a usted mismo, que verdaderamente ha perdido su vida para ganar su vida, entonces, lleve este mensaje a la práctica. Pero le voy a dar un consejo: no caiga en chabacanerías, no caiga en conductas dudosas de doble moral, en conductas dudosas que por culpa de esas conductas, el que no quiere nada con Dios, no va a querer menos nada con Dios. Porque para ser como él, para ser como ella, es lo que dice la gente, ¿o no? No, para ser como, no, mejor me quedo acá. Bueno, esa persona que piensa y dice eso está completamente mal, y también el que vio la actitud es como judío gentil y ambos necesitan arrepentirse. Les voy a decir algo, desde el corazón de mi corazón: nunca vaya a venir a esta iglesia por los líderes, por los pastores. Venga a esta iglesia porque ama a Dios. Venga a esta iglesia porque quiere tener comunión con Dios y comunión con los demás. Venga a esta iglesia, no por aquel, por aquella, por este o por esta. Venga a esta iglesia porque ama a Dios. Pero por favor, no caiga en conductas de análisis dudoso, y que por esas conductas el que no quiere nada con Dios, o el que está enfriado, o el que está apartado, o el que está luchado, o el que está en rebelión, o el que está yo no sé de qué manera, vaya a decir: no, papá, así no, mejor me quedo acá. No se puede decir que es un creyente, un cristiano que ama a Dios, pero no tengo comunión con la gente. No, yo solito, Dios y yo nomás, Dios y yo somos felices. Quisiera decirte que fuese así, pero no es así. Porque eso es como pecado delante de Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado. Nuestra gran conclusión, ¿no es cierto?, para cerrar, respondamos la tercera pregunta. Nuestra hoja de aplicación dice: según el contenido de este mensaje, según el contenido de este sermón, ¿hay alguna actitud? ¿Hay algún pecado del cual debe usted arrepentirse? ¿Ha identificado usted algo que el Señor le ha hablado a través de este mensaje? Escríbalo y haga una oración junto conmigo al final, para que el Señor de verdad perdone nuestro pecado y que Él nos ayude a vivir, a practicar lo que decimos que somos, perdón. ¿Hay algo? ¿Ha identificado algo? Conclusión. Iglesia Bíblica Cristiana, no más conocimiento sin práctica, de verdad, no más. Porque el reino de Dios, los negocios de Dios no son comida ni bebida, sino que son poder, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Póngase de pie, vamos a hacer un compromiso, es lo que dice nuestra cuarta pregunta, ¿no es cierto?, nuestra cuarta nota. Y mi deseo, iglesia, es que usted sea renovado, que usted sea transformado, como dice nuestro lema, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra nos deja delante de ti, como dice Romanos 2:1, eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas. Tu palabra, Señor, tu luz es tan fuerte que penetra todo nuestro ser y delante de ti nos deja callados, sin excusa. Y nadie aquí, nadie, ni siquiera yo, tengo excusas delante de ti. Arróllanos con la ola de tu gracia. Necesitamos de tu gracia redentora. Necesitamos el abrigo, el cilicio de tu gracia.
Iglesia, yo te desafío a que hagas un compromiso hoy día. Hace un compromiso hoy día de no ser solo un oidor de su palabra, como dice Santiago 1:22. No sean solo oidores, sino también hacedores de ella, practicantes de ella. Haz un compromiso. Señor, esta mañana hacemos un compromiso de que no queremos ser solo participantes. No queremos ser, Señor, solo aficionados, solo espectadores. Queremos, Señor, ser practicantes. Queremos, Señor, llevar a la práctica tu palabra. Señor, esta mañana renunciamos al conocimiento sin práctica. Renunciamos, Señor, al escribir con la mano y borrar con el codo lo que escribimos. Esta mañana, Señor, nos arrepentimos con temor y temblor delante de ti. Sacude, Señor, el polvo. Sacude, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu. Sacude nuestros hogares. Sácanos de la chabacanería. Sácanos, Señor, de la chacota. Sácanos, Señor, de allí. Queremos, Señor, vivir un cristianismo bíblico. Queremos, Señor. Ay, Señor, te anhelamos, te deseamos. Somos débiles. Somos débiles, Señor. Y es solo tu gracia. Que este mensaje, Señor, nos ponga más humildes, más conscientes. Penetra, Señor, el corazón de tu iglesia. Te queremos escuchar. Te queremos escuchar. Líbranos, Señor, de aquello de lo cual el que no te conoce no quiere nada contigo por lo que ve en nosotros. Sí, reconocemos que somos imperfectos, reconocemos que somos una naturaleza caída y que necesitamos diariamente de tu perdón. Sí, lo reconocemos, pero Señor, ayúdanos a esforzarnos. Danos el dominio propio, danos el querer como el hacer. Basta de desórdenes en nuestras vidas. Ya suficiente de desórdenes en el matrimonio, en el manejo del dinero, en las finanzas. Basta ya. Basta ya de desórdenes en los relacionamientos. Basta ya de desórdenes en el discipulado hacia mis hijos. O te pones serio o tomas en serio las cosas del Señor, que son poder, justicia, amor y paz en el Espíritu. O te quedas mejor del otro lado del Jordán. O cruzas o no cruzas. O pasas o no pasas. Pero no puedes ser un cristiano de doble moral. No puedes ser un cristiano así. Conozco pero no practico. ¿Quién? ¿Dónde leíste eso? Comprométete, iglesia. Comprométete. Comprométete a ser un practicante y que la gracia del Señor te ampare. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, que el Señor les bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.